Dios te habla hoy. Tema 14. El Señor te dice en este momento, mantengámonos firmes, la confesión de la esperanza, porque fiel es Él que hizo la promesa. Muchas veces nos podemos sentir desilusionados por nuestras caídas y debilidad. Queremos tirar la toalla, pero el Señor nos invita a mantenernos firmes en la confesión de la esperanza, porque el Señor es fiel a sus promesas. Él prometió en su palabra estar con nosotros siempre. Sabéis que estoy con vosotros todos los días. Él cumple su promesa. Él es fiel, no estamos solos. Está con nosotros, amándonos siempre. Como su palabra nos promete también. Con amor eterno me ha apiadado de ti, dice tu Redentor el Señor, Isaías 54:8. Él te ama con amor eterno, con un amor que nunca cambia. No depende de ti, sino de Él que decidió amarte. Estando en su presencia amorosa, sabiendo que Él no nos abandona nunca y su amor nunca cambia, que te ama con amor eterno. Inhala profundamente, más profundamente. Retiene el aire y exhala lentamente. Al inhalar, invita el amor de Dios, su paz y alegría a penetrar tu ser. Al exhalar, exhala todo lo que no es de Dios. Sigue haciendo este ejercicio por un ratito, que te relajes en la presencia de Dios y su amor. Solo déjate amar mientras respiras lento. Siente su paz, siente su amor. Déjate abrazar por su amor, eterno, infinito, amor que no depende de nada de lo que hayas hecho, no. Confía que Él es fiel a su promesa y prometió amarte eternamente. No depende el cumplimiento de sus promesas de ti, sino de Él que la hizo. Escucha ahora la palabra de Dios para ti hoy. La lámpara de Dios todavía no se había apagado. Samuel estaba acostado en el santuario del Señor donde estaba el arca de Dios. Entonces el Señor le llamó: Samuel, Samuel. Y respondió: aquí estoy. Y corrió hasta Elí y le dijo: aquí estoy porque me ha llamado. Pero Elí respondió: no te he llamado, vuelve a acostarte. Y fue a acostarse. El Señor lo llamó de nuevo: Samuel. Se levantó y fue hasta Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí contestó: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel todavía no reconocía al Señor, pues aún no se le había revelado la palabra del Señor. Volvió a llamar el Señor por tercera vez a Samuel. Él se levantó y fue hasta Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le dijo: vuelve a acostarse. Y si te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su aposento. Vino el Señor, se presentó y lo llamó como otras veces: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Y le dijo el Señor: voy a hacer en Israel algo que a quienes lo oiga les zumbarán los oídos. Primer libro de Samuel, capítulo 3, del versículo 3 al 11. Comentaba Juan Casiano, año 435. Por lo tanto, el Señor no deseaba por sí mismo enseñar al niño Samuel a través de palabras divinas, una vez que había sido elegido por su propia decisión, sino que se vio obligado a regresar 2 veces al anciano. Quería que aquel a quien llamaba a una relación íntima consigo mismo fuera instruido por una persona que había ofendido a Dios, porque era un anciano, y deseaba que él, que juzgara más digno de ser elegido por él mismo, fuera criado por un anciano para que se pusiera a prueba la humildad del que era llamado al ministerio divino.
para que el modelo de esta sujeción pudiera ofrecerse como ejemplo a los jóvenes. Termina comentario de Juan Casiano. La lámpara de Dios no se había apagado. Aunque Elí y sus hijos estaban mal, Elí por permitir los abusos y los hijos por cometerlo, todavía quedaba en Elí algo de luz. No se había apagado totalmente la lámpara de Dios. ¿Se ha apagado la lámpara de Dios en tu vida? Muchas veces dejamos que el pecado, la maldad, el resentimiento apaguen la luz de Cristo en nosotros. Su palabra nos dice: este es el juicio, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no le acusen. Juan 3, 19, 20. En cambio, quien aborrece a su hermano está en la tiniebla, camina en las tinieblas, sin saber a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. Samuel estaba cerca del Señor, estaba abierto a escuchar la voz del Señor, estaba al servicio de Dios, consagrado a Él. Dios es el que llama, pero la predisposición es importante. Dios quiere usarnos, pero debemos mantenernos cerca del Señor. Por el bautismo estamos en el santuario, o sea, la iglesia, donde está el arca, que es la Virgen María, donde habita Dios. Pero por el pecado podemos perder este privilegio. Samuel, Samuel, él respondió: aquí estoy, y corrió hasta Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? El Señor llama por el nombre a Samuel. Dios nos llama por nombre. Él nos conoce. El nombre es sinónimo de persona en hebreo. En hebreo no existía la palabra persona. Decir el nombre de alguien era referirse a la identidad de la persona, era conocerlo. Dios nos conoce íntimamente, con nuestros defectos y virtudes. Así como somos, nos llama. Samuel no era perfecto, pero tenía unas virtudes: servicio, disponibilidad y generosidad. Enseguida respondió: aquí estoy. Estaba al servicio de Elí y corrió enseguida donde estaba Elí. No importaba que fuera de noche, que estuviera cansado. Un anciano y un siervo de Dios lo necesitaba. No importaba que fuera pecador. Podemos ver que está dispuesto a servir. Estaba disponible sin importar la hora. No dijo: mañana puedo ayudarte, ahora tengo sueño o estoy cansado. Muchas veces el Señor no nos llama porque no ve generosidad, espíritu de servicio y responsabilidad. Muchas veces nuestra excusa es: no tengo tiempo. Si no estoy dispuesto a servir a los hermanos, no estoy listo para servir a Dios. Samuel todavía no reconocía al Señor, pues aún no se le había revelado la palabra del Señor. La voz del Señor no siempre es fácil discernirla, especialmente cuando no tenemos experiencia. Es necesario mucha práctica, pero sobre todo acompañamiento de personas con experiencias, con experiencia. Por eso es necesario un director espiritual. El director espiritual puede ser que no sea un gran santo. Elí no lo era, pero por su función de sacerdote y su experiencia podía ayudarlo a escuchar y discernir la voz del Señor. No decirle lo que el Señor quería. Samuel debía de escuchar y responder. Pero la experiencia y la gracia de estado de quien es un director espiritual puede ayudarnos a poder mejor discernir la voz del Señor y ayudarnos a responder. Otra cosa que podemos ver en el texto, que el Señor llama 3 veces a Samuel. La primera se dio en el contexto del servicio humano. Podríamos decir la caridad, el servicio, la generosidad y la disponibilidad. Pero ahí debemos empezar.
Si queremos abrirnos al servicio de Dios, empieza con algo. Muéstrale al Señor tu espíritu de servicio, tu generosidad, tu disponibilidad con hechos. Habla con el Señor y pregúntale dónde puedes empezar. Empieza en algo. El segundo llamado es cuando Elí le dice lo que debe de hacer, cuando le guía, pero para mejor responder al Señor. A través de tu párroco, encargado del movimiento al que pertenece, tu director espiritual, déjate guiar. La última palabra la tendrás tú en la presencia de Dios. No le debes obediencia a ningún ser humano, pero sí es bueno dejarnos guiar, aconsejar, iluminar por persona que con más experiencia o por la gracia de Estado, por su cargo, el Señor las puso para guiarnos. Y llamó tercera vez. Y ahora, cuando estás listo para escuchar más directamente la palabra de Dios, ya has respondido sirviendo a tus hermanos, siendo generoso, disponible. Ahora podrás responder más generosamente al Señor. En la oración, en la meditación de la palabra, en la voz de la conciencia, siguiendo los movimientos del Espíritu, podemos discernir la voz y responderle. Si no has cerrado los ojos, hazlo ahora. Sigue inhalando y exhalando despacio y profundamente. Imagínate en tu casa. Recuerda que por ser bautizado estás en el santuario de la iglesia, siempre cerquita del arca de Dios, el corazón de María. Ahí es donde habita Dios. Y escuchas el primer llamado. Piensa en este momento cómo puedes empezar a servir al Señor con generosidad y disponibilidad en tus hermanos. Habla con el Señor sobre esto. Exprésale tus gustos, tus dificultades. Pídele al Señor un espíritu servicial y generoso, siempre disponible. Quedamos un ratito en silencio para que puedas tener ese diálogo con el Señor. Escucha el segundo llamado. Este es a tener un guía. Si tienes un guía espiritual, un director espiritual, habla con el Señor sobre este director espiritual. Dile al Señor por qué lo elegiste, qué te gusta de él, qué no te gusta. Pregúntale al Señor si quieres que lo cambie y por quién. Y si no tienes un director espiritual, pídele al Señor encontrar a uno que te ayude realmente. Pregúntale al Señor quién podría ser. Háblale de las características que te gustaría que el director espiritual estuviera. Dejaremos un ratito en silencio también para que puedas hablar con el Señor sobre esto. Escucha el tercer llamado. Dile al Señor, habla que tu siervo escucha. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Estás dispuesto a responder? ¿Te cuesta decir sí? ¿Por qué? ¿Te da miedo? ¿Qué te da miedo? Para Samuel no fue fácil decir sí, pero el Señor bendijo su generosidad y disponibilidad. Habla con el Señor de todo esto. Quédate con el Señor escuchando lo que el Señor tiene que decirte a través de esta palabra.
Los 3 llamados también podrían tener otro significado. El primero podría ser el llamado de la fe. ¿Cómo estás respondiendo a tu llamado de ser cristiano, católico? Con espíritu de servicio, generosidad, disponibilidad. Cumple con tus obligaciones como cristiano. Segundo llamado, el llamado a un carisma en la iglesia. ¿Te has preguntado qué espiritualidad, carisma el Señor te está llamando? Franciscano, misionero de la caridad, salesiano, carmelita, etcétera, etcétera. Carismático. Y si ya lo descubriste, ¿cómo lo estás viviendo? Habla con el Señor sobre esto. El tercer llamado, el estado de vida. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Al matrimonio, a la soltería, a la vida religiosa, al sacerdocio? ¿Sabía que estos son llamados? ¿Son vocaciones? Si ya estás casado, si ya elegiste un camino, ¿cómo has respondido? ¿Has respondido con espíritu servicial? ¿Generoso? ¿Con disponibilidad? Habla con el Señor sobre estos 3 llamados. Quédate con el Señor. Todo el tiempo que puedas. Aunque se termine la música, quédate rumiando todo lo que hemos meditado sobre esta palabra hoy. El Señor quiere hablarte, pero necesita el silencio de tu corazón.